Conectamos con Isabel Moral, veciña da cidade de Vigo que realizou o Camiño de Santiago con 78 anos de idade. Soy Isabel Moral Rubio, tengo 78 años, vivo en Vigo, soy nacida en Asturias, pero ahora ya soy gallega, vamos, hace 46 años que vivo aquí, ya de Asturias salí muy joven y estoy en Discamino, estoy haciendo bicicleta, handbike y bicicleta en triciclo yo sola, o sea, con varias máquinas estoy trabajando. Y hice el camino del 15 de agosto al 30 de agosto. Motivos para facer o camiño. Hermano con síndrome de Down, que tiene ahora mismo 67 años. Y yo soy nadadora, o sea, yo estoy en un club en Las Traviesas y llevaba nadando 5 años con el club y tengo 2 récords de España en 1500 y en 3000 metros. Y tengo 40 y tantos récords de Galicia en natación. Pero mi hermano tenía una bicicleta y se cayó de la bicicleta, le cogió mucho miedo. Entonces dejó de andar en bicicleta. Y yo veía pasar a las bicicletas de Discamino, las vi pasar por Samil, por la playa de Samil, y yo vivo muy cerca. Entonces empecé a perseguir, a ver dónde estaban, hasta que di con Javier Pitillas. Y le dije el problema que tenía con mi hermano, dice, pues tráemelo que lo subimos a una bicicleta, a ver si no le tiene tanto miedo y podemos interactuar con él. Lo llevé y yo me quedé en un banco esperando porque mi hermano hiciera el ejercicio, porque en cuanto se subió a la bicicleta, mi hermano puso una cara de felicidad que yo ya sabía que le iba a gustar, vamos. Entonces me quedé esperándolo y llegó Silvia, que es mi mamá en la bicicleta. Llegó Silvia y me dijo, ¿qué hace aquí? Digo, pues nada, esperando a mi hermano, que ha ido a probar la bicicleta y estoy esperando por él para luego irme yo a nadar. Y dice, ¿y qué le pasa en la pierna? Pues en la pierna me pasa que yo con 2 años y medio me dio la polio y tengo la pierna derecha completamente inutilizada. La pierna derecha, yo tengo 14 operaciones en la pierna derecha, 14. Me aumentaron la pierna, me la estiraron 10 centímetros, porque yo tenía una bota horrible con un aparato de hierro que me hacía unas llagas increíbles, y entonces me operó don Jorge Unterreiner, un cirujano austríaco que, huyendo de la Segunda Guerra Mundial con su familia, pues se quedó en Asturias y él me operó. Principais barreiras que atopaches. Las pendientes eran terribles, eran del 12, del 13 y del 14%. Eso es una barbaridad, sí, es que así. Y claro, cuando llegas arriba te abrazas a tus compañeros, te abrazas a lo que tienes al lado, a Silvia, yo me abrazaba a Silvia, pero luego me abrazaba a mis compañeros y una emoción tan grande del esfuerzo que habíamos hecho. Tremenda, tremendo. Pero es todo emoción, es todo lucha, mucha
no sé, salir con la cabeza muy arreglada, ¿no? De qué etapa vas a hacer. No es lo mismo una etapa de montaña que una etapa por Castilla, que todo es llanito, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Recomendarías esa experiencia? Sí. O sea, sin dudarlo ni un momento. Mi hermano lo hizo. Mi hermano lo hizo. Principal aprendizaje. No se puede transmitir con palabras. Eso hay que vivirlo. Es una cosa tan profunda, tan íntima y tan especial, tan explosiva, tan... Luego entras en Santiago y ¿qué ocurre? Que aquellos amigos conocidos o aquellas personas que te presentaron el primer día que hiciste la primera etapa, no están, ya no están. Las personas que llegan a Santiago contigo son tu familia, son tus hermanos, tengo un bocadillo la mitad para ti, la mitad para mí. Son, no sé, has vivido algo tan hermoso con ellos que no hay palabras. Es que hay que vivirlo, el camino hay que vivirlo. Una anécdota destacada. Es que no sé. Es que no sé, es que todas son muy especiales. Hombre, mi hijo vive en Logroño y cuando llegué a Logroño nos quedamos en el albergue de Logroño y pude ver a mi hijo. Mi hijo vino a acompañarnos y fue una cosa preciosa. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en la Cruz de Hierro tienes que llevar una piedra, porque la Cruz de Hierro es un poste enorme en un montículo grande, todo de piedras. Y cada uno que sube lleva una piedra y la pone allí. Cuando llegamos a la Cruz de Hierro, yo lloraba. Sensación al llegar a Obradoiro. Yo iba con una pierna nada más, la otra iba de adorno. Entonces, ¿qué puedes sentir cuando entras en Santiago de Compostela? Es una explosión, una emoción, una alegría, no eres capaz de sopesar. Yo estuve por lo menos un mes dándole vueltas y haciéndome la idea de que yo había hecho el camino.